Las hojas son los órganos del vegetal en los que ocurre la fotosíntesis. En general tienen exclusivamente esta función, aunque hay un número importante de adaptaciones para cumplir otras funciones no menos importantes en la planta, como por ejemplo la de ser estructuras eh, almacenadoras, por ejemplo en el caso del bulbo como la cebolla, o bien oficiar de estructuras de sostén como los zarcillos de una enredadera o de protección como las espinas de un cactus. La forma típica de una hoja es aplanada, exponiendo una cara hacia arriba de color más oscuro conocida como haz, mientras que la otra cara inferior se denomina embés. Tanto en monocotiledóneas como en dicotiledóneas presentan engrosamientos conocidos con el nombre de nervaduras, siendo la principal una continuación del pecíolo, que es la estructura que une al limbo de la hoja al tallo en las plantas dicotiledóneas. En el caso de las monocotiledóneas, recordemos como lo mencionamos durante las generalidades del vegetal, al explicar las generalidades del vegetal, que las nervaduras en una monocotiledonia son paralelas, no presenta una nervadura principal y ramificaciones, y directamente estas hojas carecen de pecíolos y se insertan en forma directa con el tallo. La estructura de una hoja podemos entenderla claramente analizando su corte transversal. En él podemos distinguir básicamente una región central conocida como mesófilo, rodeada por una monocapa de células denominado epidermis, de tejidos de protección por supuesto, hacia el haz y también hacia el embés de la hoja. El mesófilo está constituido por dos tipos de tejido parenquimatoso: el parénquima en empalizada, conocido con ese nombre por su típica distribución de células adyacentes continuas formando una empalizada, y también el parénquima esponjoso o lacunar, que está formado por células más redondeadas con prominentes espacios extracelulares. Interpuestos en la región del mesófilo podemos encontrar haces de los tejidos de conducción de tamaño pequeño, en el caso de las nervaduras secundarias, y hacia la región central de la hoja, la nervadura más importante, que es la nervadura principal, donde se aloja gran cantidad de haces de conducción del xilema y del floema, rodeada por fibras del esclerénquima, así como también del colénquima hacia hacia la región adyacente, la región de la epidermis. En la parte inferior de la diapositiva podemos distinguir claramente cada una de estas partes en los cortes transversales o con imágenes obtenidas al microscopio óptico. Si analizamos la región central podemos ver claramente la distribución de los haces del xilema y del floema, rodeado por células, por supuesto, de esclerénquima, que le dan rigidez a esta región tan importante de la hoja. Un análisis más detallado del mesófilo de la hoja y sobre todo a nivel de la epidermis, eh, nos muestra que la presencia de los estomas hacia la cara que da hacia el embés de la hoja, en la epidermis del embés de la hoja, que son verdaderos poros que comunican el interior de la hoja con el medio ambiente. Hacia la parte interna de la hoja podemos ver que el estoma se comunica con cámaras eh, con grandes espacios donde hay gran cantidad de agua. Observamos claramente cómo el parénquima de empalizada tiene esa distribución característica con células con gran contenido de cloroplastos orientadas hacia el haz de la hoja que da directamente a la región donde incide la luz solar. Si tenemos en cuenta que casi toda la planta se encuentra cubierta
de una sustancia seria conocida como el nombre de cutícula, producida justamente por las células de la epidermis, podemos dimensionar que las únicas estructuras entonces que comunican el interior del vegetal con el medio ambiente son los estomas, convirtiéndose en sí estas estructuras verdaderas adaptaciones para el mantenimiento y la regulación del equilibrio hídrico del vegetal. Es más, el 90% de la pérdida de agua del vegetal ocurre justamente por los estomas. Y no tan solo regula la pérdida o el equilibrio de agua, sino que a su vez también regula el ingreso o la salida de gases hacia el interior o exterior del vegetal. Estudiemos con detalle cómo son estos poros que comunican el interior del vegetal con el medio ambiente. Estos poros, conocidos como estomas, están formados por dos células guardianas, conocidas con el nombre de guardianas, con un arreglo particular y adaptadas para producir la apertura y cierre del poro. No menos importante son las células que lo rodean, o células anexas al estoma. Cabe destacar que las células guardianas poseen en sus paredes celulares un arreglo especial, un arreglo radial de las fibras de celulosa que contienen la pared celular. Para poder regular la entrada y salida tanto de agua como de gases, este poro, el estoma, tiene que abrir y cerrarse con un mecanismo conocido como apertura y cierre de estomas. Este mecanismo involucra tanto una bomba de protones que se encuentran a nivel de la membrana de las células guardianas, células oclusivas, así como también un canal para potasio. Diferentes factores activan la bomba de protones, impulsando a estos protones hacia el exterior de las células guardianas, y concomitante con eso se activa el transporte de potasio hacia el interior de las células guardianas, lo que trae como consecuencia el arrastre de agua por ósmosis desde las células anexas que se encuentran alrededor del estoma. Como consecuencia de esto, aumenta la turgencia en las células guardianas y provocándose un arqueamiento del estoma debido al arreglo radial que tienen las fibras de celulosa que componen la pared celular. Varios factores son los que disparan, provocan, digamos, la activación de la bomba de protones. Entre ellos, es digno de destacar la disminución de dióxido de carbono en el interior de la planta, así como también la disminución de agua y también la luz con longitud de onda próximas al color azul. El tallo es la estructura que brinda soporte mecánico a las hojas, flores y frutos de una planta. Presenta múltiples adaptaciones, otorgándole otras funciones como la de fotosíntesis, almacenamiento, reproducción vegetativa, etc. Las partes que componen un tallo son el nudo, las yemas, el entrenudo, que es la porción entre dos nudos. Las yemas representan las regiones donde van a desarrollarse ramificaciones laterales, y los nudos son los lugares donde se insertan las hojas. Un corte transversal del tallo revela cómo es su estructura interna. Si analizamos desde afuera hacia adentro, podemos ver que el tallo está constituido por el tejido de protección, que es la epidermis, y luego por una región conocida como corteza, que es la región más externa del tallo, y el cilindro vascular, que es toda la parte central que contiene a los haces de conducción, y por último la región central conocida con el nombre de médula.
Si analizamos un corte transversal de una planta monocotiledónea y una dicotiledónea, vamos a ver en él reflejadas las diferencias entre estos dos tipos de vegetales. En las monocotiledóneas, los haces de conducción, tanto de xilema como de floema, eh, resaltados con círculos en la parte inferior derecha de la monocotiledónea, vemos que la distribución de estos haces es uniforme en todo el cilindro vascular, mientras que en las dicotiledóneas claramente se observa cómo los haces vasculares de xilema y floema están distribuidos formando una especie de anillo en la periferia del cilindro vascular. En esta diapositiva podemos ver con más detalles a qué se denomina haz vascular. Claramente en los dos ejemplos de cortes de tallos que nosotros vemos, aquí de mono y dicotiledónea, podemos distinguir además cómo es la distribución de los haces vasculares descritas en la diapositiva anterior. Un haz vascular no es otra cosa que un arreglo de elementos de conducción del xilema y del floema rodeados por células del tejido de protección del esclerénquima. Todo eso forma una unidad de conducción conocida como haz vascular propia de los tallos. Vemos cómo la distribución del xilema respecto al floema es diferente en una dicotiledónea y en una monocotiledónea. Un corte longitudinal del tallo nos da una idea además de la disposición y las características estructurales de los tejidos de conducción xilema y floema. Podemos ver la íntima relación que hay entre el xilema y el floema, están muy vinculados anatómicamente, y podemos observar entre ellos, por ejemplo, primero tomemos el caso del xilema, las características típicas de este tejido, constituido por células muertas en su adultez y solamente formando un tubo construido con las paredes extracelulares lignificadas de las células del xilema ya muertas. En cambio, el floema, como ustedes pueden apreciar, son células continuas, células conocidas con el nombre de miembros del tubo criboso, que a su vez son células vivas y carentes de un núcleo. Ambas corren longitudinalmente junto al xilema y se encuentran íntimamente vinculadas por funciones para poder cumplir con su función de conducción. Un análisis más detallado del tejido vascular conocido con el nombre de xilema nos muestra que están formados principalmente por dos tipos de elementos. Unos más alargados, conocidos con el nombre de traqueidas, que se vinculan en sus extremos con otro elemento. Estos elementos son característicos de plantas vasculares inferiores y gimnospermas, mientras que las angiospermas se encuentran característicamente miembros del vaso como los elementos que constituyen a un xilema. El xilema es el tejido encargado del transporte de agua y minerales desde las raíces hasta los tallos, hojas y todos los órganos de la planta. Las células que constituyen el xilema secretan lignina en sus paredes secundarias, dándole más rigidez a las mismas. Una vez que se produce la muerte celular, solo perduran sus paredes celulares lignificadas formando una especie de tubo apto para el transporte de fluidos. Cabe destacar que las paredes del xilema, tanto de las traqueidas como los miembros del vaso, no son paredes herméticas, sino que presentan pequeñas perforaciones o, como se conoce en la bibliografía, puntiaduras también, por la cual pueden fluir las sustancias que se conducen a través de él.
Ahora bien, la distribución de agua y solutos a través del xilema hacia toda la planta es una consecuencia de múltiples factores. Inicialmente tengamos en cuenta que las moléculas de agua no se encuentran aisladas, sino que hay cohesión entre ellas a través de uniones químicas que las mantienen unidas entre sí. Por otro lado, a nivel de la raíz, en una planta que tenga un suelo húmedo, existe siempre un mayor potencial hídrico en esta región, conocido como presión radicular, que hace posible el ingreso de agua hacia el interior de la raíz. Considerando el diámetro de los tubos del xilema, que se asemejarían a capilares, podemos entender cómo hasta una determinada altura la presión radicular, la presión osmótica a nivel de la raíz, más el diámetro diminuto de los xilemas, funcionando como tubos capilares, provocan el ascenso del agua y los solutos a través del xilema. Un factor muy importante a nivel de las hojas es la evaporación del agua a través de los estomas, lo cual provoca un potencial hídrico, una disminución del potencial hídrico en las cámaras que se encuentran adyacentes a estas estructuras. Esto va a provocar movilización de fluidos desde los tubos del xilema hacia el interior de esas cámaras, lo cual va a provocar además tracción de molécula a molécula que se encuentran unidas entre ellas hasta que se evaporen, generando una tensión que se transmite a lo largo de todo el capilar, es decir, a lo largo de todo el tubo del xilema. Por ende, la cohesión de las moléculas de agua entre sí y la tensión de ese tren de moléculas que se van evaporando y se va transmitiendo a lo largo de todo el xilema, dan el nombre a una teoría que se denomina teoría de cohesión-tensión y que explica la manera en que la planta distribuye los fluidos, es decir, el agua y los solutos disueltos a través del xilema. Por su parte, el tejido de conducción del floema está formado por células vivas conocidas con el nombre de miembros del tubo criboso. Son células vivas al alcanzar la madurez, a diferencia del xilema, que son células muertas en su adultez y que poseen además un citoplasma comunicado con el miembro del tubo criboso adyacente eh, a través de poros que hay en las paredes celulares de uno y otro miembro del tubo criboso, asemejando a cribas en el límite de unión entre ambos. Otra especialización de los miembros del tubo criboso es la pérdida del núcleo en su adultez, por cuanto es necesaria su asociación con células acompañantes para poder desarrollar las funciones en las que esté involucrado el núcleo celular. El floema es el encargado de transportar los hidratos de carbono producidos por la hoja. Para que los azúcares lleguen hasta el floema y puedan ser conducidos al resto de la planta, tienen que ser transportados de alguna manera, ya que los mismos son producidos en las células del mesófilo, precisamente en el parénquima empalizado. En general, los hidratos de carbono producidos en el mesófilo de la hoja son transportados vía simplasto, es decir, aquella vía que utilizaba las comunicaciones entre los citoplasmas celulares, hacia las células acompañantes del tubo criboso o bien directamente hacia los elementos del tubo criboso. En algunas especies, los hidratos de carbono pueden salir de estas vías y tomar la vía apoplástica directamente en las células del parénquima del mesófilo y viajar a través del apoplasto hasta ingresar en las células acompañantes o en los elementos del tubo criboso. Una vez que las moléculas de hidrato de carbono
consideremos la glucosa, llegan vía del apoplasto a la proximidad de la membrana plasmática de las células acompañantes o bien de las células del elemento del tubo criboso, ¿cómo hacen para ingresar en el interior? Pues bien, lo que hacen es servirse de un mecanismo por el cual las células del tubo criboso activan una bomba de protones, lanza protones hacia el medio extracelular generando un gradiente electroquímico de protones que luego utiliza una proteína cotransportadora para retornar nuevamente al citoplasma del elemento del tubo criboso. Esta proteína es una proteína cotransportadora que emplea la energía potencial almacenada en el gradiente electroquímico de protones para impulsar el ingreso de la sacarosa al interior del elemento del tubo criboso. Es decir, que utiliza un transporte activo secundario para poder introducir el hidrato de carbono al interior del elemento del tubo criboso. Una vez que están las moléculas de glucosa, es decir, del hidrato de carbono, en el interior del miembro del tubo criboso, va a provocar como consecuencia la movilización de agua desde el xilema a través de las perforaciones que tiene las paredes del xilema, como hemos comentado anteriormente. Al ingresar el agua en este elemento del tubo criboso, se produce un aumento de la presión osmótica en su interior con el incremento de la turgencia y, por supuesto, por algún lado tiene que provocarse una movilización y un escape de fluido, y eso es a través de las comunicaciones que existe entre un elemento del tubo criboso y su adyacente elemento del tubo criboso. Tengamos en cuenta que la glucosa es una molécula osmóticamente activa, es decir, que es capaz de provocar la atracción de agua, la movilización de agua de regiones de potencial hídrico mayor a regiones de potencial hídrico menor. Por supuesto que al aumentar la turgencia, al aumentar la presión osmótica, existe un flujo hacia el siguiente elemento del tubo criboso, lo cual le da el nombre a la teoría que describe la movilización de azúcares a través del floema. Esta teoría se conoce con la teoría de presión-flujo y describe justamente este fenómeno del aumento de moléculas de un elemento del tubo criboso al otro elemento del tubo criboso, lo cual va a provocar la movilización de adyacente desde el xilema de agua hacia el interior de ese segundo elemento del tubo criboso. Como consecuencia de esto, aumenta el potencial hídrico, aumenta la turgencia y se provoca la movilización hacia el siguiente elemento del tubo criboso. Desde luego que las moléculas de glucosa siempre van a ser mayor, siempre va a haber una mayor concentración de moléculas de glucosa en la proximidad del lugar donde se las produce, o sea, en la proximidad del mesófilo de la hoja, lo cual genera un gradiente de concentración de moléculas de glucosa a lo largo del tubo criboso y por ende un gradiente de presión osmótica hasta llegar, por ejemplo, a una raíz almacenadora donde las moléculas de glucosa van ingresando en las células que están dedicadas para su almacenaje. Uno podría pensar que en este nuevo contexto, el agua que se encuentra en la raíz, por ejemplo, podría ingresar, porque dado que las moléculas de glucosa provocan movilización de agua, podrían ingresar a esas células y provocar un aumento de la turgencia y con ello el aumento de presión osmótica y el equilibrio de presiones, con lo cual se estacionaría todo el flujo. Pero no es así. La planta resuelve ese inconveniente polimerizando las moléculas de glucosa en una molécula mayor, en un polímero denominado almidón. Y el almidón no tiene la propiedad
de atraer agua, es decir, no es osmóticamente activo, por lo cual siempre se mantiene un gradiente de presión osmótica entre los lugares de producción, conocidos con el nombre de fuente, y los lugares donde se van a almacenar, conocidos con el nombre de vertedero. Esto da, por supuesto, el nombre alternativo a esta teoría, conocida también en ocasiones y en algunos libros como la teoría de fuente y vertedero. Sin lugar a dudas que eh, las diferentes funciones de cada tejido de un organismo pluricelular deben estar coordinadas para mantener una supervivencia armónica y controlada. En los vegetales, esto se realiza mediante moléculas conocidas como hormonas. Una hormona es una sustancia química producida por una célula y que actúa sobre otras o tejidos para provocar un efecto sobre ellos y regular su actividad. Es decir, una hormona es una sustancia química, como muestro aquí en la imagen, que se puede unir a un receptor en la pared celular, en la membrana celular, o puede unirse exteriormente a otra molécula, y a su vez, al unirse sobre un receptor de membrana celular, puede provocar señales de transducción hacia el interior de esta célula y activar respuestas celulares. Entre las principales hormonas vegetales se encuentran las auxinas, las citocininas, las gibberelinas, brassidoesteroides, ácido abscísico y el etileno. Muy bien, veamos entonces eh, los efectos de una de las hormonas más importantes de los vegetales, como son las auxinas. Las auxinas provocan simplemente alargamiento celular. De esta manera logran el alargamiento de brotes jóvenes, de hojas jóvenes, inclusive de embriones de la semilla. ¿Y cómo lo consiguen? Simplemente flexibilizando la pared celular. Tengamos en cuenta que las células vegetales están rodeadas por una pared celular constituida de fibrillas de celulosa eh, combinadas entre sí por enlaces cruzados, lo cual le da una rigidez importante a la pared celular. ¿Cómo hacen las auxinas? ¿Cómo actúan las auxinas? Simplemente activando unas bombas de protones que tornan el medio ácido, o sea, bajan el pH en el medio donde se localiza la pared celular. Esto va a provocar la activación de expansinas, que son moléculas que provocan el ensanchamiento y la dispersión de las fibrillas de celulosa, lo cual hace posible que estéricamente puedan actuar las enzimas de pared celular, provocando la ruptura de los enlaces cruzados con la consecuente flexibilización de la pared celular y el alargamiento y crecimiento del citoplasma de la célula, y con esto el alargamiento del vástago. Por su parte, las citocininas son hormonas que colaboran bastante con la acción y actúan conjuntamente con las auxinas para provocar división y diferenciación celular. Básicamente, las citocininas estimulan la división y el crecimiento celular. Son producidas en la raíz, distribuidas por toda la planta a través del xilema, y retrasan además el envejecimiento de órganos de la planta mediante la estimulación de síntesis de ARN y proteínas y la movilización también de nutrientes para que esas células se mantengan activas. Actúan principalmente en la germinación de semillas, en el crecimiento del embrión de la semilla, el crecimiento de la raíz, como en otros órganos. Otra de las hormonas que complementan el efecto de las auxinas son las gibberelinas. Las gibberelinas son las responsables de la germinación de la semilla, la elongación del tallo, así como también son las responsables de la floración y el desarrollo del fruto. Se producen en las raíces y en las hojas jóvenes y provocan básicamente el crecimiento del tallo y las hojas. Actúan al igual que, digamos, recordando un poquito el efecto, el mecanismo de acción de las auxinas, actúan promoviendo el ingreso de las expansinas en la pared celular y de esta manera provocando el alargamiento
y combinando con el efecto de las auxinas el alargamiento de los vasos. Y para completarles el panorama de las hormonas o los efectos de las hormonas en los vegetales, simplemente voy a nombrar el efecto de estas tres últimas: los brasinoesteroides, que promueven el crecimiento y el alargamiento del tallo y además retrasan la abscisión, promoviendo la diferenciación además del xilema. El ácido abscísico es la hormona que inhibe el crecimiento, o sea, mantiene la latencia de las semillas en espera de que haya ambientes más propicios para su germinación, así como también la tolerancia de las mismas a las sequías. Y por último, el etileno, que además de provocar el estrés mecánico, enlentecer el alargamiento del tallo y el engrosamiento también del tallo, provocan algo muy importante, que es la apoptosis. Y como consecuencia de esto, la caída de las hojas en otoño, como está ocurriendo ahora, así como también la maduración de los frutos. Finalmente, les quiero mencionar la bibliografía que se puede utilizar para consultar respecto a estos temas y poder tener una comprensión más amplia del funcionamiento y de la fisiología de los vegetales y la manera en que han ido adaptando sus diferentes estructuras para poder sobrevivir en diferentes hábitats de nuestro planeta. Biología de Helen Curtis y Barnes y colaboradores. También el libro Vida, la ciencia de la biología, como así también la ciencia de la biología de Weiss y colaboradores. Y por último, un libro que recomiendo bastante, como es Biología de Campbell Hayes, de Editorial Panamericana. Muchas gracias y hasta la próxima clase.